en la gala de cumpleaños de mi hermano. Mis padres exigieron financiar su jet privado, como si mi sangre y sudor no valieran más que un capricho aéreo. Esa noche, mientras el champán fluía y los flashes cegaban, me revelaron que habían transferido todo mi patrimonio a su nombre, dejándome en la ruina absoluta. Y lo peor, mi prometida, la mujer que juré amar eternamente, besaba su mejilla en secreto, sellando la traición con una sonrisa que aún me quema el alma. Madrid, esa bestia de hormigón y ambición que devora a los débiles, se convirtió en mi tumba viva aquella primavera de 2025. Yo, Javier Ruiz, el hijo menor que había construido un imperio inmobiliario desde las ruinas de nuestra familia rota, me vi reducido a un mendigo en las sombras de la Gran Vía. Todo empezó con esa llamada de mi madre, Isabel, cuya voz siempre había sido un látigo envuelto en terciopelo. Javier, cariño, tu hermano necesita un gesto grande. El jet es para el negocio familiar. Negocio familiar. Ja. Como si el familia incluyera al bastardo que yo era, el que había pagado deudas, hipotecas y sueños ajenos con mis propias manos callosas. Recuerdo el salón del Hotel Ritz, atestado de potentados con trajes italianos y mujeres que olían a Chanel y secretos. Mi hermano, Alejandro, el dorado, el elegido, reía con esa carcajada que retumbaba como un trueno falso. A los 35, ya era el rostro de Ruiz Inversiones, la empresa que yo había fundado en un sótano húmedo de Lavapiés hace 10 años. Yo invertí el tiempo, el alma, las fotos en revistas y los contactos de golf. Nuestros padres, Miguel y Isabel, lo habían moldeado como a un dios, Miguel con sus sermones sobre el legado masculino, Isabel con sus lágrimas manipuladoras cada vez que yo osaba reclamar mi parte. Esa noche, mientras servían caviar en cucharas de plata, me arrinconaron en un pasillo lateral. Firma esto, Javier, dijo mi padre, deslizando un documento bajo la luz mortecina de un aplique. Era una cesión total, mis acciones, mis propiedades en la Costa del Sol, incluso el ático en Salamanca que compré con mis primeros ahorros. Por Alejandro. Por la familia. Mi prometida, Elena, estaba allí, con su vestido rojo ceñido que acentuaba cada curva que yo había memorizado en noches de pasión robada. Asintió, sus ojos verdes evitando los míos. Es lo correcto, amor. Piensa en el futuro. El futuro. ¿Cuál futuro? Firme, con la mano temblando como un ladrón cogido en flagrante. Horas después, en la suite que compartía con Elena, la encontré llorando. Lo siento, Javier. Alejandro me prometió. Estabilidad. Tú siempre estás trabajando. Ausente. Estabilidad. La palabra que usaba para justificar cómo había estado durmiendo con él durante meses. Cómo había filtrado mis planes de expansión a la competencia para que él brillara. La traición no fue solo el papel, fue el beso que vi a través de la puerta entreabierta. Su lengua enredándose con la de mi hermano mientras yo vomitaba bilis en el baño. Desperté al amanecer en un banco de la Plaza Mayor, con el sol filtrándose entre las gárgolas como un verdugo burlón. Mi teléfono vibraba con notificaciones, cuentas bloqueadas, correos de despido de mi propia empresa, mensajes de amigos que de repente no podían ayudarme. Llamé a mi mejor amigo, Carlos, el único que quedaba de los viejos tiempos en el barrio. Él era el mediador, el tipo pragmático con un bar en Malasaña y un código moral que no se vendía por yates. Ven, Javi. Hablemos. Su voz era un ancla en el mar de mi furia. En el bar de Carlos, entre el humo de cigarrillos prohibidos y el aroma a café quemado, descargué todo. Me han jodido, Carlitos. Mis padres, mi hermano, Elena. Todos. Él sirvió un coñac sin preguntar.
sus ojos castaños endurecidos por años de ver vidas destrozadas en taburetes como el mío. La familia es un cáncer, amigo. Pero tú no eres de los que se mueren callados. No, no lo era. En ese momento, nació el plan. No un arrebato suicida, sino una venganza meticulosa, como un reloj suizo desarmado y reconstruido con veneno. Empezaría por lo pequeño, desenterrar los secretos que sabía de Alejandro. Aquel accidente en la universidad. La novia que abortó en silencio. Los sobornos a inspectores para sus construcciones ilegales en el extrarradio. Pero el odio no es lineal. Te corroe desde dentro. Noches en vela. Caminando por las ramblas vacías, aunque Madrid no tiene ramblas. Pero en mi delirio lo imaginaba. Reviviendo cada traición. Mi madre llamándome el débil en susurros cuando era niño. Mi padre prefiriendo los trofeos de golf de Alejandro a mis notas de honor. Elena, con su risa que ahora sonaba como cristales rotos. El pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden bullía. Un volcán a punto de erupción. Pero lo contenía con Toantin fría. Consulté a un abogado clandestino en Chueca. Un tipo llamado Ramón que odiaba a los ricos tanto como yo. Podemos demandar por fraude, Javier. Pero la familia. Eso es guerra sucia. Guerra sucia. Exacto lo que quería. Los días se convirtieron en semanas de acecho. Me instalé en un piso franco en Usera, rodeado de inmigrantes que me recordaban mi propia invisibilidad. Desde allí, hackeé con ayuda de un friki de la uni que aún me debía favores los correos de Alejandro. Descubrí pagos a Elena, joyas, viajes a Ibiza. Por nuestro futuro. Le escribí a él. Nuestro. La palabra me hacía apretar los puños hasta sangrar. Carlos era mi confesor, el que me frenaba cuando la rabia me cegaba. No seas como ellos, Javi. La venganza debe ser justa, o te conviertes en el monstruo. Justa. Que era justo cuando te roban el alma. El primer golpe fue sutil, una filtración anónima a El País sobre las irregularidades en las obras de Alejandro Ruiz Inversiones, castillos en el aire o castillos de naipes. El artículo salió un martes. Y vi su foto en portada. Esa sonrisa petulante ahora teñida de pánico. Mis padres lo negaron todo en una rueda de prensa. Pero el daño estaba hecho. Acciones cayendo. Inversores huyendo. Elena me llamó esa noche. Histérica, Javier. Por Dios. Deitant. Nos arruinarás a todos. Colgué, saboreando el silencio roto solo por mi risa ahogada. Pero el clímax se gestaba en las sombras. Descubrí el twist que lo cambiaría todo. Alejandro no era mi hermano de sangre. Un han robado de un cigarrillo, sí. Llegué a eso, lo confirmó. Mi padre tuvo una aventura con su secretaria en los 80. Y mi madre lo aceptó por el legado. Lo usaron como marioneta. Pero ahora él era el titiritero. Y yo, el hijo legítimo. El que creyeron débil. El pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden se transformó en algo más oscuro, una claridad glacial. No solo venganza. Justicia poética. Confrontaría a mi padre primero, en su club de ajedrez en Recoletos, donde se pavoneaba como un rey caimán. Entré al club como un fantasma, con una gabardina raída que olía a lluvia y derrota. El aire estaba cargado de puros caros y egos inflados. Hombres como mi padre discutiendo movimientos de peones mientras sus reinas reales se pudrían en casa. Miguel Ruiz, con su bigote canoso y ojos de halcón ciego, levantó la vista de su tablero. Javier. ¿Qué haces aquí? Pareces un mendigo. Su voz era un dardo envenenado. Pero yo sonreí. Esa sonrisa que había practicado frente al espejo roto de mi piso. Solo vine a jugar una partida. Padre. La última. Se rió. Un sonido gutural que retumbó en las columnas de mármol. Tú y tus bromas. Siéntate.
Pero no me hagas perder el tiempo. Extendí el sobre la mesa de caoba, el informe de ADN, páginas crujientes con la verdad desnuda. Sus dedos temblaron al abrirlo, el color abandonando su rostro como agua de un sumidero. ¿Qué es esta mierda? La verdad, Miguel. Alejandro no es tuyo. Es un bastardo, como me llamabas a mí de niño. Pero yo soy tu sangre. El silencio se espesó, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo. Vi el pánico en sus ojos, el cálculo frenético de un hombre que había construido su vida sobre mentiras. Nadie lo sabrá, Javier. Podemos arreglarlo. Te daré una parte, un 20% de las acciones. Negociando con su hijo como con un proveedor chino. Me incliné, mi aliento en su oreja, demasiado tarde. Ya lo sabe la prensa. Mañana, el mundo publicará el resto, tus aventuras. Los sobornos. Cómo usaste a tu hijo para tapar tus vergüenzas. Se levantó de un salto, derribando el tablero. Piezas de marfil rodando como huesos de difuntos. Maldito traidor, eres peor que él. Salí al atardecer madrileño, el sol tiñendo las cibeles de rojo sangre. Carlos me esperaba en su moto, un viejo scooter que rugía como un león herido. Lo hiciste. Asentí, el peso del sobre imaginario aún en mis manos. El primer jaque. Esa noche, en el bar, brindamos con vino tinto de La Rioja, pero el sabor era amargo. Sueños interrumpidos por visiones, Elena desnuda en brazos de Alejandro. Mi madre llorando no por mí, sino por el escándalo. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN asomaba. Un susurro, y sí destruía lo poco que quedaba de familia, pero el odio era más fuerte. Un fuego que purificaba. Alejandro contraatacó rápido. Un mensaje en mi teléfono, hermano. Hablemos. Se lo delan. Ven a mi ático. Solo nosotros. Trampa obvia. Pero fui. El ático en Salamanca era un templo al exceso, vistas panorámicas al retiro. Muebles de diseño que costaban más que mi vida entera. Él me recibió en bata de seda. Un vaso de whisky en la mano. Javi, siéntate. Elena está aquí. Mi corazón se detuvo. Ella salió del dormitorio, vestida con mi camisa favorita, la que le regalé en nuestra luna de miel fingida en Barcelona. Por favor, escúchanos, suplicó, ojos hinchados. La habitación giró. Alejandro habló primero. Su voz suave como aceite, no quería esto. Los padres nos pusieron en contra desde niños. Tú eras el listo, yo el guapo. Pero Elena. La amé primero. Y el negocio. Era para todos. Mentiras envueltas en verdad a medias. Elena se acercó, tocando mi brazo, te sigo queriendo. Javier. Podemos ser tres. Una familia moderna. Risa histérica brotó de mí. ¿Familia? Me robasteis todo, mi empresa, mi amor, mi dignidad. Empujé a Alejandro, su vaso cayendo en alfombra persa. Peleamos como animales, puños, maldiciones, sangre en los labios. Elena gritó, pero no intervino. Al final, jadeando en el suelo, él murmuró, si publicas lo de te llevo por difamación. Tengo abogados, pruebas falsas. Salí magullado, pero victorioso en espíritu. El twist del ADN no era solo mío, era el arma que volteaba el tablero. Llamé a Ramón. El abogado prepara la demanda. Fraude, coacción, todo. Él rió, estás jugando con fuego. Ruiz. La ley es ciega, pero la familia es un infierno. Infierno. Sí, y yo era el diablo invitado. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi madre me buscó en la iglesia de los Jerónimos, donde solía refugiarme de niño. Hijo, por Dios, para. Alejandro es sangre, aunque no de Miguel.
Lo crié como mío. Lágrimas reales. Por primera vez. La abracé, oliendo su perfume de lavanda marchita. Madre, tú me criaste como a un sirviente. Ahora, paga. Le di una copia del informe, viéndola desmoronarse en un banco de madera. El conflicto familiar estallaba, llamadas de tíos lejanos. Primos que elegían bandos por dinero. Sociedad madrileña murmurando en cenas, ¿oíste lo de los Ruiz? El hijo ilegítimo. Carlos fue mi salvavidas. En su bar. Planeábamos. Usa las redes, sugirió. X. Instagram. Cuenta tu historia. ¿Anónima al principio? Lo hice. Un hilo en X, de que Paria, como mi familia me robó todo por un jet privado. Viral en horas. Apoyos de oficinistas hartos. Risas de trolls. Amenazas de abogados. Elena me escribió, estás destruyéndonos. Piensa en los niños que no tendremos. Niños. El golpe bajó. Pero seguí. El dinero escaseaba. Vendí mi reloj de oro. Reliquia de abuelo. Por migajas. Dormía en el piso de Carlos, soñando con jet en llamas. El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb se mezclaba con TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG, valía la pena. Una noche. Solo en la plaza de Oriente. Bajo la sombra del Palacio Real. Grité al cielo. ¿Por qué yo? Un turista me miró raro, pero en ese grito liberé algo. Decisión irrevocable, iría hasta el fin. La demanda se presentó en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid. Un edificio gris que olía a tinta y desesperación. Ramón caminaba a mi lado, maletín en mano, su corbata floja como mi esperanza. Hoy solo es la admisión, Javier. Pero los Ruiz moverán cielo y tierra. Lo sabían. Alejandro ya había contratado a los mejores, el bufete que defendió a banqueros en la crisis del 2008. Mi padre, desde su mansión en La Moraleja, envió un mensajero, retira la demanda o te desheredo para siempre. Desheredado. Como si quedara algo que heredar. La audiencia preliminar fue un circo. Alejandro testificó primero. Impecable en traje azul. Voz firme. Mi hermano sufre estrés postraumático. Inventa traiciones para justificar su fracaso. Fracaso. La palabra me quemó. Elena, como testigo, mintió con gracia, Javier era posesivo. El jet fue un regalo mutuo. Mutuo. Quise vomitar en el estrado. Cuando me tocó hablar, miré al juez. Un hombre calvo con ojos de sabueso, señoría. No busco dinero. Busco justicia. Me robaron mi vida por un capricho aéreo. Presenté pruebas, correos, transferencias. Elan. El salón murmuró. Mi madre, en la galería, sollozaba audiblemente. Salí al pasillo. Flashes de periodistas cegándome. Señor Ruiz, es verdad lo del hijo ilegítimo. Empujé micrófonos, huyendo a un café cercano. Carlos me encontró allí, con 2 cafés solos. Bien jugado. Pero ahora vienen los golpes bajos. Tenía razón. Esa noche, mi piso franco fue allanado, inspección por deudas impagas. Dijeron los agentes. Nada encontraron, pero el mensaje era claro. Alejandro jugaba sucio. El twist se profundizó cuando Ramón descubrió más. Mi padre no solo tuvo la aventura, usó fondos de la empresa para silenciar a la madre de Alejandro, pagándole un exilio a Portugal. Pruebas de malversación, dijo Ramón, ojos brillantes. Esto hunde al viejo. Planeamos el siguiente movimiento, una entrevista en un podcast underground de Malasaña. Voces rotas. El host, una periodista feroz llamada Lara, me dejó hablar 2 horas. Cuéntanos la traición, Javier. Sin filtros. Lo hice, la gala, el beso, Elan. Se volvió viral. Traición Ruiz Chending en X. Apoyos llovían, donaciones anónimas.
ofertas de trabajo en constructoras rivales. Pero el costo emocional era bruto. Soñaba con Elena. No con odio, sino con añoranza. Una noche, la llamé desde un teléfono público en Sol. Dime por qué. Su voz quebrada tenía miedo. Javi. Tú eras el soñador, el realista. Pero te extraño. Colgué antes de romperme. El Tuantín se agrietaba. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN susurraba que la venganza me aislaba más. La sociedad se dividió. En cenas de la alta burguesía. Mi nombre era veneno, en bares de barrio. Héroe. Un primo, Luis, el mediador involuntario. Me contactó, Javi. Reconcíliate. La familia sangra. Lo encontré en un parque del Retiro, bajo plátanos centenarios. Diles que devuelvan lo mío. Todo. Sacudió la cabeza. Alejandro niega a Elan. Dice que es falso. Falso. Como su paternidad. El clímax se acercaba. Recibí una invitación, boda de Alejandro y Elena en Marbella, en una villa frente al mar. Ven como testigo de paz, decía la nota de mi madre. Paz. Ironía cruel. Fui, disfrazado de camarero contacto de Carlos. El lugar era paraíso envenenado, yates, flores blancas, risas falsas. Los vi en el altar improvisado, ella radiante en blanco. Él con esa sonrisa de tiburón. Esperé el momento, durante los votos. Envié el email masivo a invitados. Prensa. Inversores. Adjuntos, todo. Correos. Audios grabados en el ático. Caos estalló. Gritos. Teléfonos sonando. Mi padre colapsando en una silla. Alejandro me vio entre la multitud. Ojos inyectados en furia. Tú. Corrió, pero seguridad lo detuvo. Elena lloraba. Velo rasgado, Javi. No. Huí en un coche alquilado, corazón latiendo como tambores de guerra. En la carretera a Madrid, bajo estrellas indiferentes, sentí el twist final, una llamada de Ramón. El juez admitió pruebas. Ganamos la primera ronda. Pero tu madre tuvo un infarto. Grave. El Hospital Clinic era un laberinto de luces fluorescentes y gemidos ahogados. Mi madre yacía pálida. Tuvo serpenteando su cuerpo frágil. Hijo, susurró al verme. Lágrimas mías. Por primera vez. Perdóname. Ella negó débilmente. No. Yo. Lo siento. En ese lecho de muerte no lo era. Pero lo sentí. Confesó, Alejandro sabía de Lan desde hace años. Me obligó a traicionarte. Por el control. Twist dentro del twist. Mi hermano no era víctima. Era el arquitecto. Salí del hospital con el alma hecha jirones. Madrid nocturna, un borrón de neones y sirenas. El infarto de mi madre fue el catalizador, no más sutilezas. Llame a Carlos, es hora del jaque mate. Él, siempre el pragmático, organizó el encuentro final en su bar. Neutral Ground. Trae a Alejandro. Solo. Lo hizo. A medianoche. Cuando la ciudad dormía su sueño inquieto. El bar estaba vacío. Solo nosotros tres, yo, Carlos sirviendo tragos silenciosos. Alejandro con su arrogancia intacta. Habla, impostor. Espetó al sentarse. Le serví un ron. Mi mano firme. Sabías lo del ADN. Y usaste a madre para controlarlo todo. Silencio. Luego, su risa, claro que lo sabía. Padre me lo contó cuando cumplí 18. Me dijo, eres el fuerte. Tú eras el error, Javier. El que arruinó la fiesta al nacer. Palabras como cuchillos. Pero yo había forjado armadura. Error. Pero el error que te dará el fin. Revelé el último grabaciones de mi madre. Hechas en su lecho. Confesando coacciones. Esto va a la fiscalía. Malversación. Chantaje familiar.
Su rostro se contrajo, máscara cayendo. Me lo debes. Tú me quitaste a Elena. Elena. El nombre invocó fantasmas. La elegiste tú. Como todo. Pelea verbal escaló a física, mesa volcada. Vidrios rotos. Puños volando. Carlos nos separó. Magullados. Basta. Javier. Tienes la sartén por el mengo. ¿Qué quieres realmente? Venganza justa. Respondí, jadeando. Devuélveme mi empresa. Y desaparece de nuestras vidas. Alejandro escupió sangre, nunca. Lucharé hasta el final. Salió tambaleante, pero supe que había plantado la semilla del miedo. Los días post-confrontación fueron reacción en cadena. Mi madre se recuperó lo suficiente para testificar en mi favor. Su voz débil pero clara, Alejandro me amenazó. Para salvar la familia. El juez, impresionado, ordenó embargo preventivo de activos Ruiz. Acciones colapsaron. Proveedores huyeron. La Costa del Sol se convirtió en un cementerio de grúas paradas. Sociedad madrileña. Esa hidra de chismes. Devoró la historia. Portadas en ABC. Debates en TVE. El Imperio Ruiz, de jet privado a juicio público. Elena me buscó en el Retiro, donde solíamos pasear. Estaba demacrada. Anillo de compromiso torcido. Javi, cásate conmigo. Deja esto. Tentación pura. Su perfume evocando noches perdidas. La abracé, sintiendo su calor traidor. Demasiado tarde. Elegiste al impostor. La empujé suavemente, viéndola alejarse entre los tilos. H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN me invadió. ¿La amaba aún? ¿O era solo el eco de lo que fui? Carlos. El ancla. Notó mi fractura. La venganza te come, amigo. Piensa en el después. Después. Una palabra hueca. Invertí donaciones en un nuevo negocio, una constructora ética en barrios marginados. Ruiz renacido. Pequeña, pero mía. Clientes reales, no potentados. El clímax judicial llegó en septiembre, bajo un sol implacable que entraba por las vidrieras del juzgado. Alejandro en el banquillo. Mi padre a su lado. Madre ausente por salud. Testimonios llovieron, míos. De Ramón. Incluso de Luis el primo. Alejandro manipuló todo. Declaró. Pruebas irrefutables, transferencias. Grabaciones. El fiscal pidió penas, fraude, hasta 10 años. Pero el twist maestro vino de Alejandro. En su defensa. Sollozó lágrimas de cocodrilo. Javier me odia porque yo descubrí su secreto. Él falsificó contratos para quedarse con fondos familiares desde el principio. Mentira audaz. Presentó pruebas de emails manipulados. Mi firma en documentos dudosos. El salón jadeó. Yo, paralizado, ¿qué coño? Mi abogado balbuceó. El juez frunció el ceño. Señor Ruiz, responde a esto. Caos. Receso. En la sala de espera. Enfrente a Alejandro, bastardo. ¿De dónde sacaste eso? Sonrisa viperina, de Elena. Ella te vendió de nuevo. Elena. La traidora doble. El mundo se inclinó, furia ciega me impulsó a golpear la pared, nudillos sangrando. El receso se extendió a horas. Investigadores hurgando en digitales forenses. Ramón me susurró, es falso, Javier. Metadatos lo delatan. Pero esto complica. Complica. Subestimación. Mi reputación, apenas reconstruida, colgaba de un hilo. Fuera. Periodistas acampaban, Javier Ruiz, el vengador o el villano. Madrid, ciudad de dualidades. Me juzgaba en redes, Ruiz doble cara. Elena me llamó esa noche. Voz trémula, no quise. Javi. Alejandro me coaccionó. Borra eso. Coacción. Su excusa eterna. Ven a verme. Explica.
Quedamos en un café de la Latina. Neutral. Lleno de turistas ajenos. Llegó con gafas oscuras, temblando. Me amenazó con publicarlo todo, nuestras noches. Mis errores. Errores. Eufemismo para infidelidad serial. Dame las pruebas reales, exigí. Dudó. Luego sacó un USB de su bolso. ¿Aquí? Él las alteró en su ordenador. La creí. O quise creerlo. En el piso de Carlos. Analizamos el USB con software pirata. ¿Verdad? Mis firmas genuinas. Pero nada fraudulento. Contraataque. Dijo Carlos. Hazla testigo. Elena accedió. Aterrorizada por ti, Javi. Por redimirme. La audiencia reanudada fue teatro griego. Elena en el estrado. Voz quebrada, Alejandro me obligó. Alteró documentos para incriminar a Javier. Pruebas presentadas, logs de su PC, timestamps. Alejandro palideció. Mi padre maldijo en voz baja. El juez, señor Ruiz Menor. Su defensa colapsa. Procedemos a sentencia. Victoria pírrica. Gané la devolución de mi empresa. Compensación millonaria. Pero Alejandro, en un último arrebato, gritó, esto no acaba, te destruiré. Salí del juzgado a flechis. Carlos a mi lado. Libre, amigo. Libre. Pero encadenado a cicatrices. Mi madre, recuperada, me visitó en mi nuevo ático recuperado. Hijo, el odio nos destruyó. Abrazados. Lloramos. Ella reveló más, tu padre y yo. Fuimos culpables desde el principio. Perdónanos. Perdonar. Palabra ajena. Tal vez, con tiempo. Elena desapareció. Una nota, me voy a Valencia. Empieza de nuevo, sin mí. Dolor agudo, pero cierre. La imaginé en playas, lavando pecados. La reacción en cadena, Ruiz Inversiones renombrada Ruiz Legado. Bajo mi mando ético. Empleados leales regresaron. Nuevos proyectos en viviendas sociales. Sociedad olvidó pronto, nuevo escándalo eclipsó el nuestro. Pero el CAO personal vino semanas después. Alejandro. Libre bajo fianza. Me emboscó en un parking de Azca. Terminemos esto, hermano. Puños, patadas, sangre en asfalto. No eres mi sangre. Rugí. Él rió, pero te odio como a un hermano. Seguridad lo arrastró, pero sus palabras ecoaron. En el hospital. Costillas rotas. Reflexioné. Venganza lograda. ¿Pero a qué costo? Carlos visitó, eres hombre ahora. Javi. No el niño traicionado. Hombre. Sí. Los meses post-juicio fueron reconstrucción lenta, como edificar sobre ruinas. Madrid otoño me envolvió en hojas doradas y vientos fríos, espejo de mi alma. La empresa florecía, contratos en Vallecas, bloques asequibles que daban dignidad a familias rotas como la mía. Yo, CEO de nuevo, pero cambiado, reuniones con empatía, no codicia. El legado real, decía inversores. Mi padre evitó contacto, exiliado en su club, bigote más gris. Lo vi una vez, en un evento inmobiliario en IFEMA. Nuestros ojos se cruzaron, asentí. Él apartó la vista. No odio, solo indiferencia. Mi madre, frágil, visitaba semanalmente. Cocina andaluza en mi ático. Historias de juventud, te amamos, Javier. Pero el miedo nos cegó. Miedo a la verdad, al hijo débil. Perdone en pedazos, como pan compartido. Carlos abrió una segunda barra en Chueca. El refugio. Socio mío. 50-50. Noches allí. Entreches y confidencias. Curé heridas. Mujeres vinieron y fueron. Ninguna Elena. Pero promesas de futuro. El twist residual, Alejandro. Sentenciado a 5 años por fraude menor acuerdo para evitar prisión total.
Desde la cárcel de Soto del Real. Me escribió: ganaste la batalla, pero perdiste la guerra. Elena lleva a mi hijo. Hijo. El golpe final. Visceral. Imaginé un niño con sus ojos. Mi sobrino Nis traidor. Quemé la carta. Pero el fuego interno ardió. Elena reapareció en primavera. Vientre redondeado. Encontrada en Valencia vía redes. Voló a Barajas. Necesito tu ayuda, Javi. Por el niño. Sentados en un banco del Retiro. Sol filtrándose. Habló: Alejandro me dejó cuando supo del juicio. Solo. Asustada. Compasión traicionera brotó. No soy padre de eso, dije. Pero pagué su mudanza a Madrid. Terapia. Un piso modesto. No amor, sino humanidad. La sociedad. Caprichosa. Me rehabilitó: invitaciones a galas, perfiles en El País como el Redentor. Ironía: ahora financiaba jets para ONGs, no caprichos. El CEA otra o emocional, confrontación final con mi padre. Navidad en La Moraleja. Nieve rara en Madrid. Entré sin llamar. Él solo. Frente a la chimenea. Hablemos. Miguel. Se volvió. Viejo prematuro. Hijo. Hijo. Primera vez. Confesó Elan. Lo usé para controlarlo todo. Temía perder el imperio. Lágrimas suyas. Mías. Perdiste más, un hijo. Abrazamos. Frágil tregua. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3, cadena de redención. Alejandro. En prisión. Se reformó cartas pidiendo perdón. Lo visité una vez, crece. Impostor. Él: lo intentaré, hermano. Año nuevo. 2026. Madrid despertaba con fuegos artificiales. Yo con paz ganada a pulso. La empresa. Próspera. Mi madre. Estable en un piso adaptado. Carlos. Casado con Lara la periodista. Padrino de mi nuevo yo. Elena dio a luz, niña. Ojos míos, engaño cruel de genética. La vi. Diminuta. Y algo se rompió, abrió. Sé su tío. Javi. Suplicó. Lo soy: visitas. Cuentos. Futuro no mío pero custodiado. Twist cierre: el jet privado. Símbolo. Vendido en subasta. Dinero a fundación para hijos traicionados. Volé en él una vez. Último viaje a Marbella. Esparciendo cenizas de pasado. Venganza consumada, no destrucción total, sino equilibrio. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb APACIGUADO. TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG transmutado en fuerza. Toantín en sabiduría. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN en lecciones. Ahora, en mi ático, vistas al amanecer, escribo esto. Para ti, lector, la traición quema, pero la justicia ilumina. Familia no es sangre, es elección. Y yo elijo renacer.